El mundo, qué lindo, ¿no? Pero si es una belga. ¿Por qué? ¿No ves que existen hasta asesinos? Entonces ya sé lo que voy a hacer, un top 5 asesinos despiadados. Nos vemos en Disney negro. 5. Bob Verdela. Concretamente todo comenzó cuando Jerry Joel, amigo de Verdela desde años atrás, se negó a pagar una suma considerable de dinero que Verdela le había prestado hace ya cierto tiempo, ante lo cual este último decidió tomar medidas maquiavélicas en el marco de las cuales la amistad de años con Joel no valía nada comparada al dinero y al castigo que supuestamente Joel debía recibir por su falta. Ya que, en una mente marcada por el trastorno de personalidad sádica como la de Verdella, el castigo y la voluntad de control van de la mano y, en su oscura simbiosis, pueden producir al demonio de la tortura. La primera víctima de Bob fue su amigo Jerry Joel, a quien drogó, ató, violó, torturó y desmembró por no pagarle una deuda. Su fin fue espantoso. Joel murió asfixiado por su propia sangre y el vómito que le vino debido al dolor que sintió cuando Bob empezó a cortarlo con sierra eléctrica. Amigos, la gente está refumada. 4. Rodney Alcala. Capaz este nombre te sea conocido. Este es un asesino serial que actualmente está o fue condenado a pena de muerte en la prisión de San Quentin por el homicidio de 5 mujeres durante la década de 1970, aunque después confesó 30 asesinatos más. También enfrenta ciertos cargos en Nueva York por otros asesinatos y se cree que es responsable en total de 130 asesinatos. Pero lo más curioso de este asesino serial no es solo el número de víctimas, sino que, antes de dedicarse de lleno a su hobby asesino, se hizo un tiempo para participar del show televisivo de citas de Dating Game. Y ganó. En 1971, Rodney Alcala comete su primer asesinato. La víctima fue identificada como Cornelia Crilley Mitchell, de 23 años. La muchacha fue violada y estrangulada. Sin embargo, su crimen tendría que esperar casi 40 años para ser resuelto. La policía no encontró pistas, y el caso quedó congelado. Mientras tanto, Alcala fue acusado de acoso a 2 menores de edad. Se descubrió su vinculación con el caso de Tali Shapiro, la niña de 8 años que había sido violada y golpeada en 1968. 3. Grady Stiles. Grady Stiles padecía una extraña enfermedad llamada ectrodactilia, que ocasionó una malformación de sus pies y manos, con sus dedos pegados entre sí formando extremidades en forma de pinzas, lo que no solo le valió el apodo de Chico Langosta Lobster Boy, sino también el ser exhibido en un espectáculo de fenómenos desde pequeño, inspiró a uno de los personajes de la serie American Horror Story, Freak Show. Su aspecto ya era lo suficientemente espeluznante, pero además Grady era alcohólico y violento, y sometía a un abuso constante a su familia. Se casó con una compañera del espectáculo de fenómenos, con la que tuvo 4 hijos, 2 de ellos con la misma enfermedad, que también puso desde pequeños a trabajar como freaks. Su enfermedad le impedía caminar normalmente, por lo que utilizaba sus brazos y manos para moverse, lo que lo dotaron de una gran fortaleza de la cintura para arriba, lo que combinado con su temperamento y su alcoholismo lo volvían muy peligroso, sobre todo para su familia. En 1978 asesinó al prometido de su hija en la noche previa de su boda. Como no había ninguna prisión equipada para ocuparse de su enfermedad, Grady no fue preso, sino que quedó en libertad condicional. Si bien después de este incidente dejó de beber por un periodo, pronto retomó este hábito y se volvió más abusivo y violento que nunca. Temiendo por su vida, su esposa y su hijo contrataron a un hombre para que lo asesinara por $1.500. 2. Mary Mayon, María Tifoidea. Mayon nació en 1869 en Irlanda, pero como muchísimos de sus compatriotas en esa época, poco después emigró a los Estados Unidos. Tras descubrir que tenía un gran talento para la cocina, se convirtió en sirviente doméstica, lo que le permitió tener una placentera vida, trabajando en varios hogares de la clase alta neoyorquina a comienzos del siglo XX. En 1900, todos los residentes de una casa en la que llevaba trabajando solo 2 semanas, se enfermaron gravemente. Entonces Mary se mudó a Manhattan y comenzó a trabajar con otra familia adinerada. Pronto, también todos los miembros de su nueva familia empleadora comenzaron a manifestar síntomas como fiebre y diarrea, mientras que uno de sus compañeros murió. Mary tomó otro trabajo más en la casa de un rico abogado, pero no mucho después 7 de los 8 miembros de la familia estaban gravemente enfermos. Este alarmante patrón que se repite fue notado por las autoridades sanitarias de Nueva York, que se propusieron investigar a Mary.
Ella, sin embargo, se negó a aceptar que podía tener algo que ver con esas enfermedades y muertes, a pesar de la notoria evidencia que iba dejando a su paso. Finalmente, por la fuerza, Mary fue sometida a exámenes y se descubrió que era portadora de los agentes patógenos asociados a la fiebre tifoidea, pero para sorpresa de los médicos, ella misma no sufría los síntomas ni las complicaciones de la enfermedad. Sino que se metía los dedos en el orto, la nariz y todo, y así mataba a los chabones, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo se te quedó el ojo, pelotudo, eh? 1. El petiso boludo, no perdón, el petiso conchudo, no, sí, el petiso petero, el petiso orejudo, no entendía. Cayetano Santos Godino, más conocido por su apodo el petiso orejudo, fue un joven asesino en serie, uno de los mayores sociópatas de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato, y el incendio de 7 edificios. Primeros casos. Miguel de Paoli. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino contaba con apenas 7 años, se lleva a fuerza de engaños a Miguel de Paoli, de casi 2 años, hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. 3. Ana Neri. Al año siguiente, Godino agrede a una infante vecina de apenas 18 meses. La conduce hasta un baldío en donde la golpea repetidamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía quien pone fin al ataque y lo detiene, pero dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. 3. María Rosa Fase, 3 años de edad. 29 de marzo de 1906. El que sería el primer asesinato de Godino pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía. Según contó, en 1906 tomó a una niña de aproximadamente 3 años y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva en una zanja, que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría 10 quedó registrada una denuncia por desaparición con fecha 29 de marzo de 1906, de una niña de 3 años de nombre María Rosa Fase. La niña desaparecida nunca fue encontrada. Y bueno, acá tenés tu top. Guachín, te pongo un like.